Tal como te habíamos prometido, estamos en pleno documental de los clavos hasta la tumba vacía. Esta noche estamos hablando de ese día fatídico donde Jesús se encuentra en el monte de los olivos, diciendo a sus discípulos que esperen mientras Él va a orar. Este recuento, que solamente está en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, nos hace ver la realidad de la agonía de Jesús antes de lo que se conoce como su prendimiento. El Evangelio de Juan opta por no entrar en ese detalle y se va con la narrativa del lavatorio de los pies. Pero a nosotros nos interesa más qué pasó esa noche del arresto que lleva a Jesús y lo conduce directamente hasta un juicio y eventualmente hasta la cruz del Calvario. Mientras Jesús se encuentra en el Monte de los Olivos, orando su agonía, pasando su momento y entrando en una dinámica distinta, quizás hasta un acto de entera depresión en la cual Jesús está diciéndole al Padre que pase de él esta copa, porque sabe lo que ha de venir. Judas Iscariote está camino al Monte de los Olivos con los alguaciles del templo y los oficiales del Sanedrín judío. Este encuentro tan difícil y casi medio violento es el desenlace que inicia todo lo que se conoce como la pasión de Jesús. El arresto de Jesús se lleva a cabo mediante un acto casi de violencia en el Monte de los Olivos, cuando cuestionan los oficiales del templo quién es Jesús de Nazaret o quién es Jesús. Jesús responde, yo soy. En el Evangelio se relata que cayeron contra el suelo en el momento en que él hace el acto de manifestar quién es en persona. Hay algunas personas que preguntan en ocasiones que por qué hay que preguntar quién es Jesús. Otros comentaristas han hecho referencia a que como todos se parecían y era de noche, no podían identificar bien quién era el que iban a arrestar dentro de ellos. Es por eso que Jesús, cuando está en este proceso, Judas se le aproxima y le da un beso para hacer referencia a que este es, y no haya duda alguna del arresto. En ese momento, quizás uno de los más difíciles para el discipulado, no se puede entender desde que Jesús está anunciando que va a ser entregado en manos gentiles hasta el momento de la realidad del arresto. En la mente del discipulado es bien probable que haya una confusión extraordinaria de entender que este Cristo, que va a ser el nuevo gobernador y político militar del mundo judío para expulsar a los romanos y traer el esplendor de la casa davídica, ahora es arrestado por la estructura del Sanedrín judío. Quizás deberíamos repensar un poco cómo nos sentiríamos nosotros de tener una expectativa distinta a la realidad y de momento chocar que nuestra realidad no era lo que pensábamos. Eso es posiblemente lo que pasaba por la mente de los discípulos en este momento. De ahí en adelante, Jesús está expuesto a golpes, ofensas, vituperios, latigazos, denigración, falta de agua, falta de comida, encarcelamiento. Y quiero llevarte de la mano por todo el recorrido que el Señor hace tan pronto lo arrestan. Note usted que los evangelios hablan o establecen o expresan que el apóstol Pedro saca una espada y le corta la oreja a un individuo llamado Marco, que es oficial del templo. Jesús reprende a Pedro diciéndole que si el Padre hubiera querido defenderlo, hubiera enviado ángeles para protegerlo en ese momento, y le pega la oreja a este oficial para reconstruir el proceso violento que Pedro acaba de escenificar. Ese es el último milagro de Jesús en este momento. De ahí en adelante hay un cambio radical y entramos en la oveja que va a ser inmolada, la oveja que va a ser sacrificada en la cruz del Calvario, y por eso Cristo empieza a ausentarse de su poder ministerial para entregarse plenamente para la salvación de los pecados del mundo. El Sanedrín
emite este arresto de Jesús de noche. Asunto que es una de las violaciones máximas de la ley judía. Se supone, según la ley y la tradición, que toda persona que va a ser arrestada por un acto delictivo conforme a la ley judía sea arrestado de día. ¿Por qué? Para que tenga la presunción de inocencia. Imagínense que Cristo fuera arrestado de día y la gente va caminando con él en el arresto y van anunciando el delito del cual es arrestado. Si hay alguien que puede testificar a su favor, entonces se une a la comitiva para que cuando se celebre el juicio, esta persona pueda ser un testigo a favor de Jesús de que lo que lo están acusando no es cierto y él tiene evidencia, prueba o testimonio a favor del reo. Sin embargo, a Jesús lo arrestan de noche para que omitan ese proceso de gente que venga a testificar a su favor. Se lo llevan a una supuesta reunión del Sanedrín. Las reuniones del Sanedrín es una reunión que tiene que contar con la asistencia completa de 120 miembros, de 70 miembros, que son los que componen esta comitiva. En el caso de Jesús no estaban los 70 miembros. Había ausencia de gente importante. No estaba Nicodemo, no estaba José de Arimatea, que eran miembros del Sanedrín. Por lo tanto, la reunión no se podía llevar a cabo. Ese momento en el que se lleva esa reunión, le empiezan a cuestionar a Jesús asuntos sobre su conducta, sobre su autoproclamación como el Señor, pero Cristo mantiene el temple y también el silencio. Mucha gente no sabe de las fallas del procedimiento criminal, pues se supone conforme a la ley que tienen que existir 2 testigos que puedan decir exactamente lo mismo. Y usted sabe cómo es el procedimiento. Un testigo se va con 2 personas, el otro testigo se va con otras 2 personas, aislados los 2. Se le hacen las mismas preguntas a cada uno para que tengan que responder las mismas contestaciones. Si las contestaciones no quedan en igualdad de condiciones, los testigos no son válidos, entonces el acusado queda libre por falta de testigos en su contra. Note usted que el texto bíblico es bien claro cuando dice que no había testigos en contra de él, porque obviamente no pudieron cuadrar el testimonio en su contra. Sin embargo, lo dejaron preso y lo mantuvieron cautivo para seguir el interrogatorio. Otra falla que hubo en el procedimiento es que se supone que en estos procedimientos criminales el sumo sacerdote haga el papel de juez. En el texto bíblico, el sumo sacerdote hace el papel de juez y también el de fiscal. Y empieza a interrogar a Jesucristo para ver si lo logra incriminar en algún tipo de proceso de autoproclamación, como si él fuera el Señor. A veces no entendemos bien la dinámica de lo que está pasando en el juicio y qué importancia tiene que Cristo sea proclamado Señor. Pues he aquí la explicación. En el mundo judío no se usa el concepto Yahvé, porque la palabra establece que no se puede usar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, los judíos, incluso cuando van a leer un texto, obvian decir Yahvé y lo sustituyen por Hashem o por Adonai, que significa el Señor. Si fuéramos a usar un ejemplo como el Salmo 23, estaríamos diciendo, en vez de Jehová es mi pastor, Adonai es mi pastor, aunque en el texto esté escrito Yahvé. Cuando se traduce del hebreo al griego el concepto Señor, Adonai pasa a convertirse en el concepto Kyrios. Jesús, en su tiempo, le decían Señor. Para los que dominaban el hebreo, entendían que Cristo se estaba llamando a sí mismo Adonai, que es el concepto que sustituye a Dios. Por eso es que lo cuestionan y le hacen una confrontación. ¿Eres tú Dios? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Y están buscando que Cristo confiese para que la confesión de Cristo sea suficiente. Sin embargo,
volvemos a lo mismo anterior. En el mundo judío, en el tiempo legal de la época, la autoconfesión no puede ser utilizada para condenar al reo del delito que se le está acusando. En otras palabras, que aún Cristo diciendo, sí, lo he dicho, no puede ser acusado de semejante delito. Sin embargo, siguieron con el procedimiento en su contra. Y era obvio, querían arrestarlo, querían procesarlo, querían ver cómo podían acabar con Jesús, porque Jesús llevaba 3 años consecutivos con un ministerio reclamando, proclamando, siendo incisivo, insistiendo, fiscalizando y en ocasiones hasta juzgando la mala conducta de los religiosos de su época, que obviamente estaban llevando al pueblo a un desorden mental y a una mentalidad anárquica en términos religiosos. Entonces deciden llevarse a Jesús hasta la casa de Caifás, donde hay un calabozo, y que permanezca allí esa noche. Hoy día en Israel existe el calabozo de la casa de Caifás. Encima hay un templo que se llama la iglesia de Pedro Galicantu, porque en el patio es donde está Pedro escuchando todo lo que está pasando con el Señor, y es allí donde se escenifica uno de los momentos más célebres de toda la Semana Santa, que es la negación de Pedro en cuanto a la persona de Jesús. Jesús está preso, allí no va a tener acceso a la luz del sol, allí no va a tener agua, allí no va a tener comida, allí no va a tener compañía. Está totalmente aislado, porque el proceso de crucifixión empieza con una tortura emocional sobre el individuo. Al aislarlo, al tenerlo totalmente con una inhibición de alimento y de agua, la persona tiene la tendencia de cuestionarse a sí mismo si lo que ha hecho está bien y si puede manejar su soledad. De ahí el Salmo 22, que tiene una narración exquisita sobre este proceso de soledad y el planteamiento de por qué me siento solo en un momento tan cumbre como este. Esta situación es interesante porque nos plantea algo que muchas veces no se cuestiona en este tiempo de Semana Santa. ¿Qué está pasando mientras Jesús está en el calabozo de Caifás con todo este equipo del Sanedrín, Caifás, Anás y todos los demás que quieren acabar con Jesús? Pues yo tengo una teoría que quiero compartir con usted. Vamos a ver cómo nos queda. Yo pienso, conforme a la ley judía, que los judíos no pueden crucificar a Jesús porque la crucifixión es exclusivamente romana. Los judíos pueden lapidar, los judíos pueden castigar de alguna otra forma, pero no crucificar. Por lo tanto, tienen a Jesús, no tienen testigos, no tienen evidencia en su contra, ya lo arrestaron, es posible que ya le han dado unos cuantos golpes, lo tienen aislado, pero a este momento no saben qué van a hacer con él. ¿Qué opciones pudieran tener? Bueno, podrían acusarlo, digamos, de falso profeta, podrían acusarlo de usurpación del título de Dios, podían acusarlo de hacer actos de magia, pero tenemos que entender que si esa era la línea que iban a utilizar con él, hay un problema bien grande. Y el problema es que el pueblo se le iba a abalanzar en contra, porque habían escuchado los dichos de Jesús, las parábolas de Jesús, los milagros de Jesús y las acciones de Jesús. En fin, Jesús era un predicador del pueblo que se había alineado con los marginados de su época y que obviamente no iba a poder resistir la gente el deseo de irse en contra de la estructura si lo llevaban al pueblo para apedrearlo. Por lo tanto, hay que ir articulando una estrategia para ver qué hacemos con este Jesús que ya tenemos prisionero. Así que hay un autor llamado Juan Plerdy
en un libro titulado El juicio de Jesús, The Trial of Jesus. Y él plantea que Poncio Pilato tenía un dedo amarrado con el Sanedrín judío. Nos explicamos. Roma era el imperio del momento. Dominaba toda la región del Medio Oriente, sustituyendo al imperio griego que ya había pasado de moda. Para Roma, la provincia de la región de Judea, donde dominaba Herodes el Grande por un tiempo y después cayó en manos del Sanedrín, era una provincia demasiado complicada, demasiado difícil y, por decir más, demasiado violenta, pues tenía un grupo de individuos llamados celotes que desarrollaban grandes crisis, grandes controversias, mataban romanos, quemaban propiedades, secuestraban gente. Por lo tanto, se asigna lo que se llama un procurador romano para que este procurador esté a cargo y vele la ciudad de Jerusalén en el caso de las fiestas judías más importantes, que son Pascuas, Pentecostés y Tabernáculos, que son las tres fiestas principales porque son las fiestas que están aliadas o asociadas o correlacionadas con la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Qué sucede? Jerusalén es en el tiempo de Poncio Pilato, mientras Tiberio César es el emperador, el único bastión en el imperio que no tiene una imagen del imperio romano. Pilato, con tal de ganarse el favor del emperador y de los senadores, intenta poner imágenes en Jerusalén y se forma una controversia, se traba una trifulca entre los judíos piadosos y el imperio romano, que desembocó en miles de judíos acostados frente a la casa de Pilato en señal de protestas, dispuestos a ayunar y a morir por lo que ellos querían que era algo totalmente irreligioso y extravagante con relación a la ley judía. Pilato decide enviar romanos para mover a los judíos que están acostados frente a su casa, pero vinieron los soldados a decirle: no se van a mover, están dispuestos a morir por su causa. Lo que implica que Pilato tuvo que mover todas las imágenes de Jerusalén, lo que hace es creerle a la gente que era una señal débil de Pilato, pero realmente fue un movimiento político. Después de eso hubo otra controversia. Pilato quería montar un acueducto para traer agua a Jerusalén, pero Roma no se lo quiso financiar. Así que pensó que era una buena idea robar el dinero del templo para construir su acueducto, cosa que fue un acto fallido, pero creó una laceración entre las relaciones entre el sumo sacerdote y el procurador romano. Hay gente que dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con esta historia? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que tiene que ver en la relación entre ellos? Que el emperador romano recibe informes del sumo sacerdote sobre el comportamiento del procurador. Y el procurador recibe informes sobre el comportamiento del sumo sacerdote. Si Pilato hizo una barbarie como esa en contra del templo, hay un informe que va directo a Tiberio hablando sobre el comportamiento de Poncio Pilato. Con eso en mente debemos partir de la premisa que Pilato tiene un dedo amarrado con el Sanedrín y que el Sanedrín puede buscar la forma de cómo ir maquinando, planificando, entregar a Jesús para que sea el imperio romano el que lo ejecute y no el Sanedrín judío, para no echarse en contra el pueblo ni la gente. De esa forma van ante Pilato y llevan a Jesús. En la mañana siguiente se presenta la comitiva con el preso y le dicen a Pilato que Jesús es un revoltoso, que Jesús es un revolucionario, que tiene un movimiento detrás de él, que los judíos no lo respaldan, que no creen en él
y que por lo tanto Roma debe procesarlo. Aquí entramos en lo que se llama legalmente jurisdicción. ¿Qué está buscando el Sanedrín judío con Jesús? ¿Por qué tienen que llevarlo hasta el procurador romano? ¿Cuál es la mentalidad que hay detrás de todo esto para lograr que al final sea Cristo crucificado? Pues el Imperio Romano tiene una tipificación de actos delictivos para personas que eran revoltosos, que eran revolucionarios y que podían acumular y congregar gente detrás de ellos como si fuera un tipo de caudillo. Ciertamente para muchas personas Jesús era un revoltoso, Jesús era controversial, Jesús era un revolucionario, Jesús acumulaba gente detrás de él, Jesús congregaba gente y tenía discípulos. Donde fallaba el delito era que Jesús no tenía un discurso ni contra Roma ni contra el emperador romano, o sea, el César. Ante esos dos elementos vitales ausentes, Pilato se ve en la disyuntiva de qué hacer con este individuo que han traído hasta su presencia. Si nosotros miramos un poco el texto bíblico y vemos en la cruz del Calvario la ausencia de un individuo como Barrabás, que lo han dejado en libertad, y lo veremos próximamente, es porque Barrabás cumplía con los elementos delictivos que se le querían imponer a Jesús, que era un revoltoso, que estaba en contra del imperio, que había llevado actos delictivos y posiblemente había asesinado a alguno que otro romano. Cuando lo miramos de esa forma, tenemos aquí una controversia bastante delicada. ¿Qué hace Pilato? ¿Cómo se va a manejar frente al reclamo de un Sanedrín judío al cual le debe favores y tiene un dedo amarrado versus un hombre inocente llamado Jesús de Nazaret, en el cual él mismo alega y establece que no haya acto delictivo alguno? ¿Cómo manejará Pilato esta situación? ¿Qué hará para este desenlace? ¿Y cómo dice el texto bíblico en términos de códigos, claves y algunas expresiones que fue la manera y forma en que Cristo llegó a la cruz del Calvario con una decisión injusta en su contra? Eso lo vamos a ver en el próximo episodio que viene a continuación, por lo cual te pido que no te despegues de este canal porque todavía esta historia continúa.
Y de regreso, para poder entender el desenlace que llevó a Cristo hasta la cruz, con el tema que tenemos hoy, los clavos de la cruz. Jesús es llevado ante Pilato. Pilato entrevista a Jesús. El diálogo, quien mejor lo recoge, es el Evangelio de Juan. En uno de los procesos, Jesús le plantea a Pilato el asunto sobre la verdad, donde Pilato queda en un estado de intriga sobre cuál sería la verdad. Independientemente de lo que pensara Pilato, ciertamente, conforme al testimonio de los evangelios, se dio cuenta que Jesús era un hombre inocente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Y cómo lo sabemos? He aquí la información. Para un procurador romano, es importante que una persona que está siendo acusada de un acto delictivo, en el caso de Jesús, el delito se llama sedición. La persona acusada tiene que haber incurrido en todos los elementos del delito. Todo delito tiene un sinnúmero de elementos y para que la persona sea acusada del mismo, tiene que haber actuado conforme a cada uno de ellos. Cualquiera de los delitos que quedara fuera, entonces este elemento que quede fuera hace que el delito no se cumpla o no se cometa. Al Pilato interrogar a Jesús, se da cuenta que Cristo no ha cometido los elementos del delito que se le imputan, razón por la cual sale al público a decirle que ha interrogado al acusado y ha hallado que no hay culpa alguna en él. Pero la gente empezó a reclamar y exigir que Cristo era culpable. Así que, escuchando que era Galileo, decide hacer un movimiento jurisdiccional, sacar el acto delictivo de la jurisdicción de Roma y pasarlo a la jurisdicción de Galilea, que tiene un individuo que políticamente es quien gobierna la región y se llama Herodes Antipas. El texto nos dice que ocasionalmente Herodes Antipas se pasaba por Jerusalén, pero que incidentalmente en este momento de la Pascua se encuentra en su palacio. Así que Herodes envía a Jesús al palacio de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, para que lo procese conforme a la ley que le corresponde por ser de la región de la Galilea. Pero Herodes Antipas entiende que no tiene jurisdicción sobre Jesús y que el asunto es de los romanos, razón por la cual vuelve y se lo devuelven a Poncio Pilato. Poncio Pilato, en un acto de desesperación, decide azotar a Jesús. Es un acto deliberado, quizás, no estoy seguro y estoy teorizando, conforme a otros casos quizás en el mundo, donde al presentar a Jesús azotado, quizás apaleado, vestido en sangre y un poco deforme por los golpes, posiblemente la gente se apiade y desistan de la idea de que lo ejecuten en una cruz. Ahora bien, esto nos lleva a un planteamiento interesante. ¿Qué azotes recibió Jesús? ¿Cómo es este procedimiento? Bien, pues Jesús es azotado por 2 soldados romanos, que es la costumbre. Se amarra a un pequeño poste, queda casi de rodillas en el piso, se le quita la ropa, hay un soldado con un látigo a la izquierda, hay otro soldado con otro látigo a la derecha. Cada látigo tiene mínimo 5 puntas. Las 5 puntas de cuero tienen en el terminal metales
y pueden tener pedazos de huesos amarrados, asuntos de que cuando el látigo dé sobre la piel se incruste en la piel y al traerlo hacia atrás cause algún tipo de desgarre sobre el tejido epitelial. Le van a dar 39 azotes de un lado, 39 azotes del otro, son 78 azotes, pero no lo pueden hacer para que muera. Tienen que hacerlo con destreza para que reciba el castigo, pero no se muera. ¿Cómo logran que este reo, después de este acto tan vil, cruel, no se desangre? Una vez terminan los azotes, lo dejan en el pequeño poste amarrado y traen baldes de agua con sal para lanzarle sobre el cuerpo esta agua y evitar el que el reo se desangre por causa de los latigazos. Así que usted podrá saber que el Cristo que llega a las personas es un Cristo que ya está prácticamente con pérdida de sangre, algo deshidratado, sin comida, solo, con un dolor intenso por lo que le ha causado todo esto, frente a un público que todavía insiste en que hay que matarlo. La próxima estrategia que se utiliza por Pilato para evitar que Cristo llegue a la cruz es entonces liberar un reo por ocasión de la fiesta de la Pascua. Y van a liberar a un individuo que se llama Barrabás. Quiero que escuche una pequeña explicación sobre el nombre de este individuo. Barrabás es un nombre compuesto entre una palabra hebrea y una palabra en arameo. Bar significa hijo en hebreo, Abba significa padre en arameo. Así que Barrabás significa hijo del Padre. Ese es el mismo título que tiene Jesús por ser el Hijo de Dios. Así que en una misma plataforma tenemos dos individuos, que asumen el mismo título, Hijo del Padre, para enfrentarse a un público que va a exonerar a uno y va a condenar al otro. La gente pidió la liberación de Barrabás. Barrabás iba a ser crucificado. Si miramos el texto más adelante, le tocaba la cruz del centro que ahora le toca a Jesucristo. Este individuo iba a ser crucificado simple y sencillamente porque había matado romanos, quemado propiedades, hechole daño al imperio. No se es crucificado por robar gallinas, no se crucifica a la gente por gritarle al romano, no se crucifica a la gente por hacer pequeños actos de desobediencia. Es por actos de niveles catastróficos que le creen al imperio pavor y terror. Así que Barrabás no es un individuo pacífico, es un criminal de alto nivel, pero el pueblo prefirió liberarlo antes de liberar a Jesucristo. Y me parece una nota interesante que lo podamos explicar de esa forma porque nos estamos encontrando que en muchas ocasiones en la vida la gente prefiere lo malo, lo vil, lo perverso antes de escoger lo bueno, lo santo, lo honesto, lo justo. Y este es el escenario que ocurre con la versión de Barrabás y de Jesús. Pero con todo y eso siguieron pidiendo la crucifixión de Jesús, pues no pidieron la libertad a cambio de Barrabás. Pilato, viendo que no tenía más opciones, en un acto público conforme al Evangelio, se lava las manos. Quizás no entendamos bien este código de lavarse las manos porque es un evento de parte de una costumbre romana conforme a los líderes. ¿Qué significa lavarse las manos?
Lavarse las manos es un acto de decir, Roma no tiene nada que ver con este hombre. En otras palabras, yo soy inocente de lo que ustedes quieran hacer con este individuo. Sin embargo, autorizó la crucifixión de Jesús y de ahí en adelante Jesús va camino al Calvario. Ya el Jesús que tenemos ante nosotros es un ser que va deteriorándose rápidamente por todo lo que va sufriendo. Ahora se va a enfrentar a algo más. Va a caer en manos de los soldados romanos que lo van a preparar para crucificarlo. Y el texto bíblico no nos da unos elementos que ya el público que lee la historia en ese tiempo lo conoce. ¿Por qué? Porque el texto es contemporáneo a ellos, no es contemporáneo a nosotros. Y tenemos que entonces nosotros buscar información adicional en términos históricos, arqueológicos, contextuales, para poder enriquecer el dato de lo que está sucediendo. Pues hay un libro que se titula The Fool Who Wants to Be King, el tonto que quiso hacerse rey. Y es un libro que trata sobre aquellas personas que eran considerados rebeldes en el Imperio Romano y que eventualmente cuando son arrestados y caen en manos de los soldados le hacen una ceremonia. La ceremonia donde se le va a poner un manto, una ceremonia donde se le van a poner una corona de espinas, una ceremonia donde se le va a poner un cetro y lo van a ir agolpeando cada vez que le digan salve el nuevo rey, salve el nuevo rey, salve su majestad. Cristo tuvo que haber pasado por este proceso porque para los romanos que lo van a crucificar, Jesús no es rey, Jesús no es salvador, Jesús es un rebelde que le han puesto en las manos y que por culpa de gente como él, estos romanos no están en Roma bebiendo vino, comiendo uvas, pasándolo bien, sino que están en estas provincias peleando con rebeldes para que el imperio se mantenga y se sostenga de pie. Por lo tanto, para ellos, Cristo es la causa de por la razón por la cual ellos van a estar 25 años sirviendo en el imperio romano como soldados. Así que no van a ser amigables, no va a haber buen trato, lo que va a haber es un maltrato indecible. Una vez proceden con todo este espectáculo, le van a poner en la espalda un pedazo de madera transversal, que es lo más apropiado. El pedazo de madera vertical ya está en el Calvario. Lo que van a hacer es montar este sobre aquel. Lo van a llevar por todo un camino para que el público vea lo que Roma es capaz de hacerle a los rebeldes. Ese camino hoy día se llama la Vía Dolorosa. Jesús ahí se enfrenta a la hostilidad de la gente que no lo conoce, a la hostilidad de la estructura del mundo religioso de su época, a la hostilidad de los rebeldes del tiempo. Va a sufrir golpes, lo van a escupir, lo van a patear, lo van a empujar, le van a gritar, lo van a vituperar, lo van a ofender. Todo lo que usted se puede imaginar que pueda vivir un ser humano en una desgracia como esta, Jesús lo va a vivir. Jesús ya no puede más y en algún sitio del camino se encuentran con un hombre llamado Simón de Cirene, al que emplean para traerlo, para que ayude a Jesús a llevar su madero hasta el Calvario. Jesús llega al Calvario, lo van a crucificar, lo acuestan sobre la cruz, le clavan las manos, le clavan los pies. Hay varias teorías interesantes sobre el proceso de crucifixión. Una de las más intensas y más aceptadas recientemente es la de clavar las manos y amarrar las muñecas para que no se desgarre el cuerpo de la cruz. Por lo tanto, Cristo tiene clavos en las manos, tiene clavos en los pies.
El clavo que le van a poner a Jesús no es el clavo ordinario que podemos comprar hoy en una ferretería. Es un clavo que puede medir fácilmente un pie de largo, que va a pasar la mano, va a pasar el madero y cuando pase al otro lado se va a doblar para que se mantenga puesto allí. Ya con este clavo puesto en la palma de la mano, ya ahí se van bastantes nervios, se van a desbaratar los cartílagos, se van a desbaratar muchas de las líneas que tienen que ver con los brazos hasta el hombro y hasta el cuello. El de los pies de igual forma, un pie sobre otro para dejarlo establecido sobre una base. Van a izar la cruz, a levantarla para que todo el mundo vea lo que está sucediendo. Yo tengo que ser honesto en este momento, ¿verdad?, que estamos hablando y decirle lo que pudiéramos ver si tuviéramos la oportunidad de ver a Jesús en la cruz. Independientemente de cómo sea la cruz, porque el debate aquí es estéril. Aquí lo importante para todos nosotros es que hay un ser que está muriendo por la humanidad. Que hay un ser que se está entregando por buenos y por malos. Y que si tuviéramos la oportunidad de estar en el Calvario mirando a Jesús, estuviéramos viendo un ser humano prácticamente destruido. Un ser humano que ya no queda ni un 10% de su cuerpo en buena condición. Estamos hablando de un pobre ser humano destruido, atroz y cruelmente. Quiero también añadir, para beneficio de la interpretación del texto bíblico, este asunto del Gólgota, lugar llamado la calavera. En muchas ocasiones nosotros tenemos la situación que la cinematografía influye mucho en la manera en que vamos a interpretar el texto bíblico. Y ocurre que a veces no hemos leído el texto bíblico, pero al ver lo que dice el cine, nos vamos por la parte del cine y la hacemos como si fuera la interpretación del texto. En la mayoría de las películas sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús, Jesús aparece en un monte crucificado a la distancia donde la gente prácticamente no lo puede ni ver. Hay que subir la montaña para verlo. Pero eso está en contraposición con varios datos que tiene el texto bíblico. El primero de ellos es: a Roma le interesa, y a los judíos que forzaron la muerte de Jesús, le interesa que la gente lo vea. Por lo tanto, es mejor ponerlo cerca del camino que encima de una montaña, para que la gente lo pueda ver. Lo ponen desnudo porque es una humillación para el judío que esté sin ropa públicamente. 2. Le han mandado a poner un cartelón en el tope de la cruz que dice: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. En otras palabras, mire lo que le pasa a la gente que se autoproclama rey en medio del Imperio Romano. Si lo ponen en una montaña, la gente no lee el cartelón. Tienen que ponerlo en un lugar donde sea visible, asunto de cuando la gente camine y pase, miren, vean el cartelón que está puesto en 3 idiomas para que la gente lo pueda leer en el idioma que domina. Tercero, salió por la puerta de Damasco, que es la puerta del mercado. Quiere decir que es la puerta donde mayor conglomeración de personas hay, para que puedan ver el castigo final de este hombre y que obviamente el Sanedrín judío se va a ir por la vía de la victoria. Entonces, ¿para qué lo van a esconder si lo quieren celebrar y celebrar que han vencido al que los estaba venciendo? Hoy día, cuando estamos en Jerusalén y salimos por la puerta de Damasco rumbo al huerto de la tumba, de donde se puede ver lo que aparenta ser un monte parecido a la calavera, nos damos cuenta de que no estamos hablando de una montaña. Es un pequeño mogote de piedra
donde no hay forma alguna de poner una cruz en la parte de arriba. Y si usted lee el texto bien, no dice que lo crucificaron en el monte de la calavera, sino en una región que se llama Gólgota, donde está el monte de la calavera. Por lo tanto, Jesús está expuesto para ser más humillado, para ser más denigrado, tanto por el Imperio Romano como por el Sanedrín judío. La agonía que nosotros repasamos, lo que se llama Viernes Santo, es una agonía que tiene varias implicaciones en términos de la ejecución. La más crítica de todas ellas es la implicación del cuerpo en términos de ciencia y de medicina. Tenemos un cuerpo que sus músculos tienen que empezar a sentir tensión por la falta de agua, en otras palabras, deshidratación, que va a causar calambres atroces en todas las partes musculares y va a causar entumecimiento mientras él está en una cruz que no puede hacer nada por su cuerpo ni resolver el dolor de sus calambres. También la pérdida de sangre que le va a empezar a causar otros síntomas en términos de agonía, pues la falta de sangre va a entrar en procesos internos de órganos vitales, tanto como los riñones, como el corazón y como el hígado. Como si fuera poco, la posición que tiene que asumir versus la cantidad de latigazos que ha recibido, el cansancio que le ha vencido, le va a empezar a causar una presión respiratoria que posiblemente le cueste un fallo al final del día, el colapsar y no poder respirar de manera adecuada. Lo que estoy implicando aquí con ustedes es la agonía del Cristo en la cruz del Calvario, en términos clínicos, es un cuadro detrimental. Lo que un ser humano podría experimentar en una sola dirección, alguien con un problema de pulmones, otro con un problema cardíaco, otro con un problema de falta de agua, deshidratación, calambre, otro con entumecimiento muscular, otro con hemorragias a lo mejor internas. Jesús lo está viviendo todo junto a la misma vez en un solo proceso. Uno tendría que pensar y preguntarse, ¿qué queremos proyectar con esta figura? Lo que quisiera que usted viera y se hiciera una imagen gráfica sobre la crucifixión de Jesús es a lo que el ser humano es capaz de llegar cuando no entiende lo que Dios quiere hacer con su vida. Somos capaces de crucificar el mismo Dios. Somos capaces de llevar esto a un nivel tan cruel y tan vil sin darnos cuenta que alguien ha derramado amor por cada uno de nosotros y aún desde allí siendo capaz de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Te invito para que los próximos 2 segmentos nuestros, mañana y el domingo, continúes con nosotros, porque quiero llevarte del proceso de la agonía, del sábado de gloria hasta el domingo de resurrección, y que salgamos airosos por la tumba vacía, que es la que nos da esperanza y vida eterna. Si Cristo se hubiera quedado en la cruz, nuestra historia sería un desastre. Pero este es solo el principio de un camino hacia la gloria. Que Dios te bendiga. Te espero mañana.